Los jesuitas han influido en Hollywood y en la industria cinematográfica desde sus inicios. Echa un vistazo a este documento, este ensayo, debería decir, este ensayo académico escrito por Henry Schnitzler. Los jesuitas han influido en Hollywood y en la industria cinematográfica desde sus inicios. Echa un vistazo a este documento, este ensayo, debería decir, este ensayo académico escrito por Henry Schnitzler. Es miembro del Departamento de Artes Teatrales de la UCLA y fue publicado por Johns Hopkins. Habla de una jesuita llamada Anastasia Kircher, que inventó la linterna mágica, que fue el primer dispositivo para proyectar imágenes. Otro estudiante de Kircher, Gaspar Schott, documentó estos avances que más tarde allanaron el camino para las películas, en las que se basa toda nuestra industria cinematográfica. Otro jesuita, Claude Francis Miller Chalet, descubrió que el ojo humano percibe el color de la luz en lugar de los objetos en movimiento, lo que fue un principio fundamental de la realización cinematográfica. Pero, ¿por qué los jesuitas, una orden religiosa, invirtieron tanto en la narración visual? Según la Enciclopedia Británica, el teatro jesuita fue diseñado específicamente, como era de esperar, para contrarrestar la Reforma Protestante. Y también lo vemos en este artículo académico que Henry Schnitzler escribió para la editorial de la Universidad Johns Hopkins. Escribe sobre el sistema educativo que crearon los jesuitas, cómo se habían convertido en los maestros de escuela de Europa. Su educación debía servir como fuerza de combate en la lucha contra la nueva fe, es decir, la Reforma Protestante. La actuación de los jesuitas debía ser un llamamiento irresistible a los sentidos y las emociones más que al intelecto y la razón. El espectador debía quedar virtualmente hipnotizado por un ataque concertado de todos los recursos teatrales conocidos hasta que entregara todo su ser al mensaje espiritual del drama. Lo disfrazaron astutamente bajo un colorido manto de espléndido entretenimiento. No había un solo género teatral que no pudiera verse en algún momento o lugar en el teatro jesuita. E incluso si esos géneros ni siquiera eran estrechamente religiosos, estos géneros eran admitidos en las escuelas jesuitas solo mientras pudieran ponerse al servicio de las órdenes. Escuchen este objetivo inmutable. Los jesuitas vieron el teatro como un arma poderosa para la implementación de la propaganda contrarreformista. Por eso crearon el teatro escolar jesuita. Era en todos los sentidos un teatro de propaganda utilizado con fines propagandísticos. Estos fueron naturalmente más notorios durante las primeras décadas de existencia de la orden, cuando había que ganar terreno nuevo, principalmente llegando a grandes audiencias e impresionándolas con el mensaje espiritual del catolicismo romano. Así que avancemos rápidamente hasta hoy. La industria del entretenimiento funciona de manera muy similar. Apela a las emociones y los sentidos utilizando Hollywood como vehículo para transmitir un mensaje y cambiar la sociedad. Bueno, a mí siempre me gusta pensar que los tengo sentados allí, les lanzo un pequeño mensaje, les lanzo un poco de moral, les lanzo un poco de mi visión del mundo, porque eso es lo que hace todo buen cineasta. Pero, ¿siguen los jesuitas involucrados en Hollywood ahora? Por supuesto. Este clip de Jesuitas en América, un documental, lo explica mejor. Enlace en la descripción para obtener una copia de este documental. Algunos creen que las películas de Hollywood son en realidad una versión moderna de lo que se conocía como teatro jesuita en siglos pasados, donde la orden comunicaba ideas a través de obras dramáticas. El libro Jesuit Hollywood de Sean Wilcock documenta cómo los jesuitas utilizan el teatro como parte de la contrarreforma para refutar los dramas antiapistas inspirados por Martín Lutero. Wilcock escribe que los jesuitas consideraban que el teatro tenía un propósito muy importante en sus planes para promover la propaganda religiosa jesuita entre las masas. Lejos de ser un instrumento menor para la enseñanza, los jesuitas incorporaron el uso de dramas, danza y ópera en sus escuelas y misiones en todo el mundo. En el siglo XX, incluso fueron responsables de crear el código de producción oficial para hacer películas en Hollywood, también llamado Código Hays en honor al congresista William Hays. Originalmente, su objetivo era evitar que se comunicaran prácticas inmorales en las películas. El código fue desarrollado por el editor católico Martin Quigley junto con un sacerdote jesuita llamado Reverendo Daniel Lord. El código fue defendido durante unos 20 años por un católico educado como jesuita llamado Joseph Green, quien se convirtió en la figura central asociada con los límites morales impuestos a la industria cinematográfica.
En un momento dado, se llegó a decir que Brin tenía más influencia en la opinión mundial que Hitler, Mussolini o Stalin, debido al tremendo poder que tenía sobre el contenido de las películas de Hollywood. Y la forma en que capturaban la mente era a través del teatro jesuita. Aquí es donde entras tú. Hollywood. Había un jesuita y su nombre era Kenor. En alemán, Kino es un biocope, es decir, un teatro. E inventó un instrumento que, mediante luces intermitentes, podía proyectar imágenes en una pantalla. Interesante. Y eso se convirtió en la película. Vaya, producción. Así que sí. Así que los jesuitas no solo se convirtieron en maestros de escuela, sino también en maestros del teatro. Vaya. Y Fueron la primera clase magistral. Sí. Y donde no podían infiltrarse directamente, utilizaban el teatro. Ahora bien, existe una alta probabilidad de que Shakespeare ni siquiera fuera una persona literal, sino que fuera un seudónimo de alguien de los altos círculos esotéricos como Sir Francis Bacon, por ejemplo. Y él era un rosacruciano, así que tendría un alto conocimiento esotérico y probablemente sería capaz de escribir algo como M.C. Beth o uno de ellos. MHM. Y una vez que desvías la mente hacia este mundo esotérico de cuento de hadas, entonces puedes implantar cualquier otra cosa. Ahora, esa es tu línea, así que, voy a ir allí, estás hablando mi idioma. Pero eso es algo que creo que realmente une a todos estos diferentes. Quiero decir, piensa en todas las diferentes compañías de producción, todas las diferentes personas involucradas, todos los diferentes ámbitos. Quiero decir, hay ejércitos de personas. ¿Cómo recibes todos sus mensajes? Ejército similar es un muy buen nombre. Ahora bien, los jesuitas también son una organización militar. Estaba pensando en que Napoleón llamó a los jesuitas un ejército en lugar de una organización religiosa. Bueno, Napoleón era un gran jesuita, era un gran masón porque puso a toda su familia en altos puestos en sociedades secretas. Pero siendo así, crearon todas las grandes escuelas como la Universidad de Georgetown o la Universidad de Fordham, o muchas de ellas no están vinculadas directamente a ellos, sino a través de los comités controlados por ellos. Digamos que una gran parte del mundo de la educación actual se basa en la filosofía de los jesuitas. y son ellos los que forman a los presidentes. Ya sea quien sea, Donald Trump. Sí, hay suficientes pruebas de que todos han sido partes y fragmentos. Todos han formado parte de ello. No tenemos que mencionarlos a todos, pero sí, todos de alguna manera se asociaron y formaron en esto, y son sumos masones. Son ¿Mismo los jesuitas y los masones? No. Vale, los masones son una organización que, en su base, debería ser protestante. Pero esta es la belleza del engaño. Creas una organización y luego la prohíbes. Signo de apertura de interrogación. ¿Verdad? Así que Roma. Lo hizo intrigante. Roma prohibió oficialmente la orden masónica y dijo que era del. Todos los masones son del. Mientras que todos los cardenales del Vaticano eran masones. Así que, Eso es bastante hipócrita. eso es bastante hipócrita, pero son ciertas. Es verdad, así es como los atraes. Siempre que estés en la cima, controlando la situación y controlando las enseñanzas, habrás atraído al mundo protestante y lo estarás controlando sin que ellos lo sepan. Por lo que recuerdo de ver tu serie Total Onslaught, creo que la Iglesia Católica Romana técnicamente está al mando de todas estas sociedades secretas. Sí, signo de apertura de interrogación. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Bueno, tienen estas dos órdenes. La que sigue existiendo hasta el día de hoy es la orden jesuita, que tiene un general al que generalmente se le llama el Papa Negro. Y tiene autoridad absoluta. Signo de apertura de interrogación. ¿Sabemos quién es este Papa Negro? Sí, actualmente es de conocimiento público, sí. Sí. Y cambian regularmente a medida que pasa el tiempo, pero básicamente su poder es absoluto. Y luego tienes a los Caballeros de Malta. Los Caballeros de Malta también son una orden militar. Ambas son órdenes militares. Ahora bien, si tomamos a los Caballeros de Malta, tienen la Cruz de Malta, pero están sujetos a los jesuitas. De hecho, hubo guerras físicas para controlar este problema. Así que, con el tiempo, los Caballeros de Malta quedaron sujetos a los jesuitas y trabajan en unidad. Y luego tienes muchas subórdenes dentro del Opus Dei, y todas estas también juran lealtad al papado o a los Caballeros de Colón, que son organizaciones católicas que prometen llevar las ideas católicas a la política, etc. Y perteneces a una u otra. Y si nos fijamos en la historia de los candidatos presidenciales, vendrán de un entorno del Opus, de Georgetown, de Fordham o de cualquiera de esos. Así que los Caballeros de Malta son una organización enorme. Y se hacen llamar los Hospitalarios de San Juan, y tienen la Cruz de Malta como símbolo. Ahora bien, si tomamos a los reyes de Europa, todos llevan cruces de Malta. No son más que vasallos del Pop. Sí.
Y controlan grandes organizaciones y grandes organizaciones financieras. Y probablemente la mayoría de los grandes teatros y clubes deportivos son propiedad de los Caballeros de Malta y están controlados por ellos. No diría todos, pero la mayoría están controlados por ellos. Eso es lo que lleva la filosofía al mundo. Si te gusta este video, dale a me gusta, suscríbete. Y activa la campanita de notificaciones para que sepas cuando lanzamos nuevos videos. Deja un comentario a continuación e intentaremos responderte si podemos. ¿Qué? Dilo otra vez. Oh. No sé qué decir.